Entonces vamos a continuar. Para los alumnos que ven los videos, en realidad pueden también dejar sus consultas en el aula virtual. Se les estaría contestando por su correo electrónico cuando lo estén dejando. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Hemos visto la armadura en dos direcciones, que viene a ser la misma de la celosía que hemos trabajado en el pórtico, nada más de dos direcciones, cuando dibujamos primero esta, esta armadura en dos dimensiones. Va a ser la misma porque no toma momentos. Luego pasas a la armadura de tres dimensiones y luego también al pórtico espacial. Hemos visto las líneas de construcción, cómo podemos agregarlas, cómo podemos hacer un conjunto de ellas, trabajar con distintas líneas de construcción por distintos conjuntos, la definición de secciones de tipo paramétrico y estándar. Una apreciación interesante en las secciones, en la diferencia de secciones estándar y paramétrico, vamos a tener que las estándar son por catálogo, ¿cierto? Y las paramétricas son las que definimos nosotros. En realidad todas las demás, sección variable, compuesto espacial, vienen a ser también paramétricos porque también eh, se definen manualmente. La única que viene a ser diferente viene a ser la estándar. Entonces, cuando nosotros realicemos diseño, en realidad el diseño a lo que nosotros llamamos diseño, en muchos casos, es simplemente una comprobación, ¿cierto? Nosotros ya dibujamos el elemento y colocamos el elemento, le colocamos una sección y lo que le pedimos a los software es que hagan la verificación. Nos sale un ratio de 0.7 para el elemento y eso viene a ser una verificación, no viene a ser un diseño. El diseño vendría a ser que el software me indique cuál sería el elemento más óptimo para, cuál sería la sección más óptima para este elemento. Eso vendría a ser diseño y eso es lo que puede hacer Robot solamente con secciones estándar, ¿correcto? Con secciones estándar, Robot te puede hacer diseño. Lo vamos a ver en la sesión de modelado de estructura, cómo es que seleccionamos un conjunto de elementos y de todos estos que Robot me indique cuál es el más óptimo, ¿ok? Pero eso, como indico, solamente se puede hacer con elementos estándar de librería, no con paramétricos. Con paramétricos podemos hacer lo que siempre hacemos, la verificación, y que me verifique cuál es el ratio con el elemento paramétrico que yo he definido. ¿Ok? Esa apreciación en cuanto a definición de secciones. Hemos visto entonces herramientas de edición, copiar, mover, reflejar, dividir, editar. Cómo hemos pasado del pórtico de la armadura de celosía al pórtico espacial. Hemos visto los cambios de restricción de apoyos que tiene en cada uno de estos módulos. El más general, si ustedes quieren hacer un elemento, una estructura general en realidad de un almacén, una edificación de acero, háganla en este módulo. Si quieren hacer otro elemento, como por ejemplo torres de telecomunicaciones, armaduras simples, háganla en este módulo. Y bueno, si quieren hacer vigas, nada más el estudio de una viga en los módulos de pórtico en dos dimensiones. ¿Ok? Hemos visto los cambios entonces que pasan de un módulo a otro. Esto es la armadura en tres dimensiones, nuevamente las líneas de construcción, las herramientas de modelado. Acá hemos visto también la relajación en los elementos. Esto me elimina la transferencia de momentos en los nudos, ¿ok? Ténganlo en cuenta, esto es para armaduras que solamente trabajan a tracción y compresión.
aplíquenle el PINET a los elementos que ustedes consideran que solamente trabajan a tracción y compresión. Lo mismo en los apoyos, cómo han cambiado, y lo siguiente vendría a ser los elementos de un edificio. Vamos a tener que en elementos de un edificio tenemos la definición de plantas, los pilares como columnas, las vigas, vamos a ver cómo se modelan, nuevamente los apoyos, tenemos incluso apoyos lineales, y esta opción que solamente va a estar habilitada en edificios, la vista y proyección. Los muros, cómo vamos a definir los espesores, y los huecos que podamos realizar para los distintos elementos. También las plantas, ya no vamos a usar cerramiento, sino losas, porque las losas van a tomar un poco de rigidez y esto se hace con el elemento plantas. Correcto, entonces vamos a revisar el módulo de edificios. Vamos a cerrar, vamos a guardar vamos a cancelar, guardar este archivo y empezar un nuevo modelo. Empezar un nuevo modelo en el módulo de edificios. Ok, como siempre, vamos a darle clic derecho, cancelar y cambiar las configuraciones del proyecto. Solamente, como se han dado cuenta, solamente cambiamos las preferencias del proyecto. Las preferencias generales se quedan por defecto. Se queda, por ejemplo, la visualización de mi área, se quedan los idiomas que he trabajado inicialmente. Entonces, lo único que cambiamos siempre es las preferencias del proyecto. Ahora vean que en el módulo de edificios ha cambiado mi barra de herramientas lateral. Ya no tengo barras, tengo elementos de concreto. Lo siguiente que podemos ver, vamos a definir algunas líneas de construcción entonces. Voy a usar algunas arbitrarias, en realidad no tengo unas definidas. Vamos a tomar en 0, quizá 3 metros. La siguiente posición va a ser a 3. Para aplicar distancias a partir de esto podemos usar esta opción. Repetir una vez a qué distancia puede ser, a partir de 3 metros, que esté a una distancia de 5 metros, por ejemplo. Y a partir de la posición 3 más 5 se va a agregar la posición 8. Y se queda acá la posición 8 para hacer otra distancia a partir de la posición 8 si era 3 metros, 5 metros, la siguiente va a ser nuevamente a 3 metros y la siguiente a 4 metros, 4.5 metros. ¿Correcto? Eso va a ser en la dirección X. Bueno, iba a ser esto mejor en la dirección Y. Vamos a usar en la dirección Y a 0 metros. A partir de 0, repetir una vez a una distancia de 5 metros 50. Otra a una distancia de 4 metros y una más pequeña a una distancia de 2.5 metros. ¿Correcto? Ahora, vamos a tener acá ABC y en X 1, 2, 3 aplicamos. Ok, vamos a tener esa configuración. Voy a aumentar quizá una más en el eje Y a una distancia para usar acá la caja de ascensores y acá una caja de escaleras, está a la distancia de 12 metros a una distancia puede ser de 2 metros. Sí, a otra distancia de 2 metros 50 y a partir de la posición 0 también necesito acá una distancia de 2 metros 50 podría ser o 2 metros. Ok, y le damos a aplicar. Voy a cambiar esta de acá. Sí, está bien así. Bueno, vamos a trabajarlo así. Lo siguiente que tienen que tener en cuenta es que los niveles de una edificación no se indican en Z. No debemos indicarlos acá. Como ETABS es un software especial para edificaciones, de igual forma, Robot
el módulo de edificaciones lo trata de distinta manera. Me pide definir las plantas en este módulo de acá. ¿Ok? En el módulo plantas, que también lo podemos encontrar en estructura plantas. ¿Ok? Tengo la primera, por ejemplo, que está a 2,80 m. Voy a eliminar esta y voy a hacer una definición manual. Que la primera esté a 3 metros. Agrego. Y las siguientes 3 plantas que estén a una altura de 2,80 m. ¿Ok? Está planta 1, planta 2, planta 3 y simplemente aplico. Se ha creado acá, vean en el lado izquierdo, tenemos plantas, planta 4, planta 3, planta 2, planta 1 y no definido. Tenemos todas las plantas. Estoy en la altura 2,80, no tengo planta en 2,80, cambio a 3 metros. ¿Ok? Lo siguiente que debemos hacer es definir algunas secciones de concreto armado. Vamos a definir nuevas secciones. Y acá debemos seleccionar si es una viga o una columna. Vamos a definir primero columnas. Vamos a definir con el F'C210 que creamos en la sesión 1. Y podemos definir, vean, columnas en T, columnas en L, columnas incluso de formas poco comunes, con un cuarto de circunferencia. No entro a detalle en realidad de todos estos porque es muy sencillo y debemos ver más propiedades ingenieriles en realidad. Voy a definir solamente una de columna L, por ejemplo. Una puede ser de un ancho B de 50 por 50. Vean que está en centímetros porque hemos definido que el ingreso de las vigas, de las secciones debe ser en centímetros. Y si de los 50 yo quiero quitar una distancia de 25 o 20 para que sea de 30 de ancho, 30 de ancho. ¿Ok? En H1 20 y en L1 20. Y la indicación va a ser una columna en L de 20 por 20 por 50. Por 50 por 50. No debería ser 20, yo quiero indicar que esto va a ser de 30. Quiero indicar el ancho de la columna, 30 por 30. 30 por 30 por 50 por 50. Columna en L. Y le doy simplemente agregar. Columna en L de 30, 30, 50, 50. Una columna en T. Tenemos nuevamente todas las opciones. Vamos a tomar, por ejemplo, un ancho de poco más largo de 60. Una altura de 40. Una altura de 50. Un H1 vamos a quitarle de los 50 centímetros, vamos a quitarle 20 también para tener una sola viga, para tener vigas de 30 que encajen exactamente en la columna. Un L1 de los 60 vamos a quitarle, si le quitamos 20 a cada lado, nos vamos a quedar con 20 en el centro. Vamos a quitarle 15 en L1, 15 en L2 y el H2 también vamos a tener que tener igual al H1, 20. ¿Ok? Vamos a definirlo con un nombre de columna en T de ancho, en realidad 30 por 30. El ancho total es 60 y el peralte total es 50. Agregamos. Y una columna interior vamos a definir 40 por 40. Una columna de 40 por 40 concreto armado. Agregamos. Incluso no sé si voy a usar todas esas. Lo siguiente, voy a definir una viga. En viga tengo poco menos opciones. Tengo las rectangulares y las de T. ¿Okay? Hay que definir también el material. F'C210. Definir solamente columnas rectangulares, vigas rectangulares de ancho 30 y peralte 60. Una viga. Se le puede dar colores de sección que vayamos a usar para diferenciar secciones, ojo. Vamos a
definirlo así y le damos a agregar. Entonces he definido todas las columnas y todas las vigas. Voy a empezar a modelar algunas columnas. Para modelado de columnas tengo esta opción pilares, o también acá en estructura pilares. Pilar de hormigón armado, y voy a definir primero las columnas en L. Ahora vean, este cuadro es en realidad muy sencillo, explicativo. Me indica que voy a colocar solamente un punto donde se va a ubicar la columna, y puedo indicarle una altura y la dirección hacia dónde va a ser. Esto me indica una altura hacia abajo. Voy a indicar entonces esta columna en L va a ser para las esquinas. Voy a indicarle acá, está la columna en L, y en la parte superior también en las esquinas voy a indicar estas columnas en L. Vean que incluso solamente me sirve para esta opción de acá, hay que girarlas. Vamos a verlo en 3 dimensiones y girarlo. Lo siguiente que deben observar es que en el módulo de edificaciones tenemos esta opción vista. Esta opción vista no está en otro módulo, solamente en estructuras, en edificios, en el módulo de edificios. Y la proyección también, que me muestra las plantas de los elementos. Vean cómo está restringido en XY para la proyección. Vamos a vista, vamos a habilitar las secciones, y esta de acá es correcta. Esta de acá vamos a girarla. Vamos acá en estructura, propiedades, ángulo gamma, y vamos a girarlo probando 90 grados, aplicar. Sí, con 90 quedó. Este de acá vamos a girarla 270. No, vamos a girarlo 180. Correcto, con 180 está correcto. Y este de acá vamos a girarlo, creo que esta no me va a dar, menos 90 debería ser, o 270. Correcto, con 270 es correcto. Vamos a ir nuevamente a la proyección. Vamos a ubicar algunas columnas en T. Vamos a tomar, por ejemplo, la columna en T. Y vamos a estar ubicándolo acá. Hay que girarla también. Quizá lo más conveniente sea para este lado. La columna en T acá y la columna en T acá. No hay que colocar muchas en realidad. No he hecho para que sean columnas en todos los ejes. Voy a definir una más por acá. Voy a colocar más columnas rectangulares en realidad. Vamos a colocar acá columna rectangular, columna rectangular. Vamos a colocar una columna rectangular acá, acá. Y para estos que tienen longitudes menores, incluso debería indicar una columna de menor tamaño. Una columna de 30 por 30, dado que no tengo demasiada longitud. Eso lo vamos a ver en el módulo de edificación, en realidad, en la sesión de edificio. Acá solamente estamos viendo opciones de modelado. Vamos a hacer otra edificación con aplicación real en realidad. Este es un ejemplo que se me ha ocurrido del momento. Con los planos que ya existan vamos a realizar esa edificación. Vamos a tomar todos esos puntos y esta de acá podemos girarlo. Vamos a estructura, propiedades, ángulo gamma, 90 grados, aplicamos, correcto. En esta zona de acá vamos a dibujar placas, cajas de ascensores y de escaleras, pero para eso, para dibujar esas placas, voy a colocar primero columnas para ubicar vigas. Ok, voy a colocar algunas columnas para dibujar vigas, porque el dibujo de placas de muros es una combinación de vigas y columnas. Entonces vamos a dibujar primero vigas de hormigón armado, la viga de 30 por 60 que hemos definido, y nuevamente me dice un inicio, un fin,
Pueden ser horizontales o si quiero puedo quitar esa opción también. Voy entonces a tomar de este punto a este punto. Voy a seleccionar la opción de arrastrar para hacerlo más rápido. Tengo hacia arriba. Y dado que tengo elementos, ejes simétricos, vamos a tomar estos de acá y vamos a copiarlos. Y este vector acá, de este punto acá, de este punto acá y de este punto acá. Vamos a cerrarlo, vamos a hacer lo mismo con estos de acá. Y vamos a copiarlos. Ok, una vez hecho esto, vamos a dibujar algunos muros. Hay que ver la visualización de la vista en 3D. Vean cómo está dibujado las vigas, las columnas. Podemos quitar la extrusión, habilitar la extrusión. Vamos a proyección. Y hay que dibujar algunos muros con esta propiedad de acá, muros, que también está en estructura, muros. Objeto, propiedades, barras, pilares. Si no está, siempre hay que ver nuevamente las opciones de adaptar, personalizar menú, estructura, muros. Está deshabilitado, plantas deshabilitado. En realidad eso no debería estar deshabilitado, dado que estamos en el módulo de edificios. Los huecos también hay que habilitarlo. Por eso es importante conocer esas opciones. Ahora sí, muros. Y acá tenemos un espesor de 12 centímetros. Vamos a definir uno nuevo espesor. Ok, también lo podemos definir acá, con esta opción, espesor. O en estructura también está deshabilitado. En realidad se me han deshabilitado bastantes opciones. Vamos a definirlo acá rápidamente. Espesor nuevo. Y se les va a aparecer esta ventana. Esta ventana es para definir espesores, sea de losas o de muros. Se le coloca el nombre, por ejemplo vamos a colocar una placa de 20 centímetros, le indicamos el espesor, 20, y el material. Vamos a buscar F'C210, acá está. Todo lo demás en realidad son opciones, no son avanzadas, son más detalladas. Por ejemplo, si quisiéramos hacerlo variable, con un espesor variable respecto a una línea, si quisiéramos hacerlo variable en diferentes planos, son opciones muy poco usadas en realidad. Vamos a dejarlo con un uniforme nada más, que es lo que en su mayoría vamos a usar. Y agregamos esta placa. Podemos acá también agregar la losa maciza, o también un aligerado con espesor equivalente, ¿cierto? Por ejemplo, el aligerado de 20 centímetros tiene peso de 300 kilogramos por metro cuadrado. Para calcular el espesor equivalente se dividen los 300 entre los 2400 del peso del concreto, un espesor de 12.5 centímetros. Ese espesor equivalente lo estaríamos colocando acá. Ahora, si no quisiéramos definirlo como una losa de espesor equivalente, podemos usar esta de acá para los aligerados en un sentido, para los aligerados en dos direcciones, perdón, ese es de acá, nervios en un lado en dos direcciones. Si lo queremos en la dirección X o en la dirección Y, debemos indicar todas esas propiedades acá. Pero lo más común y lo más sencillo, dado que el diseño de losas no lo hacemos acá, vendría a ser definir un aligerado de 20 centímetros. ¿Ok? Nosotros solamente necesitamos el aligerado para la transmisión de fuerzas, con 12.5 centímetros el F'C. ¿Correcto? No es complicado en realidad, podemos definirlo acá también. Aligerado de 20 centímetros, aligerado
Por ejemplo, la altura total, la primera H me pide la altura de la losa de transmisión, 5 centímetros. La altura HA es la altura total, 20 centímetros. HB es la altura total en el otro sentido, 20 centímetros. El ancho A de separación de los nervios, 40 centímetros. El ancho B en el otro sentido, perdón, estoy en la losa en dos direcciones. En una dirección, la altura de la losa, 5 centímetros. El HA, 20 centímetros. La separación de nervios, 40. Y el ancho de cada nervio, 10 centímetros. El F'C 210 y con eso agrego el otro, el aligerado con nervios de concreto. ¿Ok? Así se definen espesores. Vamos a dibujar entonces el muro y vamos a tener acá la opción de seleccionar la placa de 20 centímetros. El dibujo de placas es en realidad una combinación de lo que es la columna y las vigas. Vamos a tener, por ejemplo, que en columnas dibujábamos una altura con un inicio y un fin. Perdón, en vigas era un inicio y un fin. Y en las columnas era una altura, hacia abajo o hacia arriba. Tenemos acá hacia abajo. Entonces vamos a seleccionar, vamos a hacer un dibujo en estos puntos, de acá, acá. Está con la opción arrastrar. Dibujo de acá, acá. Y ese va a ser mi caja de escaleras, ¿correcto? Voy a volver al inicio y en el otro lado voy a dibujar una caja de ascensores. Acá, 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 acá. ¿Ok? Acá tenemos de escaleras y acá tenemos de ascensores. En escaleras necesita ser más profundo por los pasos y en ascensores puede ser de 2,5 metros. Acá creo que he usado 2 metros nada más. O sí, he usado 2,5 metros. Y entonces nos vamos a una visualización en 3 dimensiones, para lo cual esta viga debería eliminarla ya, porque donde hay muro no es necesario colocar una viga, solamente voy a dibujar la viga de este punto a este punto. Lo siguiente que deberíamos eliminar son estas columnas. Y estas vigas. Esta columna y esta viga. Lo siguiente, voy a ir a la proyección en la planta, voy a terminar de dibujar entonces las vigas. Voy a dibujar de este punto a este punto. ¿Correcto? Voy a hacer lo siguiente. La siguiente sería ver los apoyos. Vean cómo están los apoyos. Todos se crean por defecto de tipo Pinet, simplemente apoyado. Pero en edificaciones constructivamente modelados in situ vienen a ser una base empotrada, ¿cierto? Con restricción de momentos y desplazamientos. Vamos a hacer uno nuevo, al cual vamos a llamar empotrado. Y restringimos los giros. Agregamos. Y con esta opción de empotrado hay que ir picando en todos los nudos. O también podemos hacer una selección. Acá vamos a seleccionar los nudos y podemos seleccionarlo por geometría. Del eje Z en la base 0 a la base 0. Correcto, tengo todos los nudos en la base. Vamos a darle acá y le aplicamos. Si vamos a cerrar, nos vamos a una vista. Vamos a quitar la visualización de los grosores y vemos, por ejemplo, que a todos se han aplicado entonces el empotrado, pero se han aplicado a los nudos. Vean que en los muros también tiene un apoyo de tipo lineal en su base. Entonces, para eso voy a apoyo, lineal, van a estar los mismos que teníamos en nodal, lineal, empotrado, y lo aplico a esto. Asegúrense que estén en el borde, lo aplico a este borde de acá también, y va a estar cambiando la figura. Hay que aplicarlo a los bordes en la base.
No les recomiendo seleccionar todos los bordes en la base porque a veces se seleccionan, en una planta se seleccionan también los bordes de los muros, los bordes superiores. Entonces es mejor hacer esto, acercarse a los bordes y aplicarlo. Ok, tenemos entonces aplicado todos los bordes. Vamos a quitar esto. Lo siguiente que debemos hacer es, por ejemplo, acá hice a propósito una caja cerrada para dibujar aberturas que me representen las puertas del ascensor. Vamos a irnos a una visualización entonces del eje D, ¿correcto? Vendría a ser una elevación de la proyección XZ y habría que buscar la proyección de la línea D, 9.50. Y acá podemos colocar aberturas para que me simulen el ingreso del ascensor. Voy a estructura, la opción de huecos, y estaría seleccionando acá entonces los huecos que voy a introducir. Vamos a tomar que podemos dibujarlo por rectángulo, de tipo círculo, o por un contorno con distintos puntos. Vamos a dibujar rectángulos nada más, que es lo más sencillo. Vamos a tener que acá tenemos de la posición 3 a la 8 tenemos 5 metros. Vamos a dibujar puertas de 2 metros. Si tenemos 2 metros, 2 metros, 25 centímetros de ancho y 50 de acá y 25 de este lado. Ok, entonces van a ser puertas con un ancho B de 2 metros dibujados desde este punto, 2 metros hacia, y una altura, si tenemos una altura de 2 metros, de 3 metros, y en las siguientes de 2,80, vamos a dibujarlo de una altura de 2 metros 50. ¿Ok? Una altura de 2,50 con un ancho de 2. Ahora, ¿cuál va a ser el punto de referencia? Por ejemplo, acá, a partir del punto de referencia, ¿a qué distancia va a estar? Yo voy a tomar este punto de acá y que de este punto esté a 25 centímetros hacia allá. Entonces, un desplazamiento en X de 25 centímetros, debe estar en metros, 25 centímetros, y un desplazamiento en Y de 0 en realidad. Voy a hacerle clic acá, tomando acá, entrando en el punto de referencia, quiero hacerle clic en este punto. A ver, déjame ver un momento. Hay que seleccionar el objeto. Quiero hacer el objeto 63, si no me equivoco. Estoy en otro objeto. Hay que tomar bien el objeto al cual le estamos introduciendo el agujero. Voy a cerrar un momento y voy a ir a la visualización en 3 dimensiones. Espero que no se haya colocado ningún hueco. ¿Cuál es el objeto 63? Yo quiero hacer un hueco en este objeto, en el muro 58. Este es el muro 52, el muro 53, el muro 54. Vamos a hacer una abertura en este elemento. Vamos a ir a la vista en proyección del XZ. Proyección en vista del XZ. Correcto, este elemento en el eje D. Y me voy a estructura, huecos, objeto
58. Voy a colocar que sea a partir de este punto, con una altura, dijimos, de 250, 2 metros, punto de referencia, y de este punto en 0.25 y de este punto en Y0. Ahí está. Ahora sí está apareciendo. Tengo una distancia en X de 0.25. Acá vamos a tomar 0.25. Acá, en este punto, que se ubique la abertura. Correcto. Quiero ver si me voy a la visualización en la vista en 3 dimensiones. Voy a cerrar un momento. Parece un poco extraño lo que está haciendo. Este es el hueco y no lo está colocando en realidad. Vamos a ir a una proyección del plano XZ. Vamos a eliminarlo. A ver. Me ha eliminado incluso el elemento. Vamos a tener que volver a dibujarlo. Tienen que dibujarlo. Vamos a agregar una ventana para ver dos ventanas en la proyección. Vamos a dibujar el elemento en la altura 3 metros. Vamos a dibujar nuevamente el muro. Y con la placa de 20 centímetros vamos a dibujar de este punto a este punto. Ok, vamos a ir a la visualización en la vista plano XZ en el eje de un hueco o rectángulo A. El hueco es el número 64. Vamos a tomar que es esta altura, esta base, y vamos a tomar que está en el punto, vamos a tomar a 20 centímetros. ¿Correcto? Se coloca nuevamente para la otra puerta igual a 280 para que se coloque la otra abertura. Ok, entonces en esas zonas ya no va a estar tomando esfuerzo la placa. Vamos a tener que la visualización de 3 dimensiones me está mostrando la abertura en estas placas. ¿Correcto? Y cuando nosotros lo copiemos para los pisos superiores también se va a mantener. Vamos a tomar entonces, nos faltaría dibujar las losas. Vamos a dibujar las losas en planta en la proyección. Vamos a dibujar por este elemento, vamos a dibujar del tipo aligerado de 20 centímetros con espesor equivalente. Y el modelo en realidad debemos nosotros definirlo. Esta es una definición de losa de diafragma rígido y está indicado en 2 direcciones. Hay que buscar el de nosotros el que esté indicado en una dirección. Por ejemplo, voy a ahorita simplemente cambiar a una dirección. Esto lo vamos a ver a detalle también cuando estemos haciendo el diseño de los elementos de la edificación de concreto armado. Vamos a poner que es aligerado en una dirección. ¿Ok? Rigidizado en X y Y, sin elementos finitos y distribuido en una sola dirección. Ya está, ese es el que voy a definir. Y voy a indicarlo por rectángulos. Voy a aplicar y voy a comenzar a dibujar por rectángulos. Voy a tomar entonces de este punto a este punto y este punto. 3 puntos, se me dibuja. E incluso me va a estar uniendo los elementos que yo dibuje a continuación. De esto puedo incluso trazar todo este ancho porque no tengo agujeros en ese área. Tengo solamente los agujeros
de la escalera y la zona de ascensor. ¿Ok? Tragaluces no vamos a considerar, pero si tuvieran pueden simplemente no dibujar la losa en este paño si fuera un tragaluz. Y con eso hemos definido entonces las losas del aligerado. Vamos a una visualización en vista. Vemos que ese dibujo es el diafragma rígido. Vamos a regenerar para cortar la visualización. Y hasta ahí hemos modelado entonces toda la edificación. Todo el primer nivel, perdón. Para los siguientes niveles, si hubiesen cambios, dibújenlo uno por uno. Y si fuera una edificación consecuente, podemos hacer esto. Le damos clic derecho acá en plantas, nos vamos a plantas y le damos copiar contenido de la planta. Le decimos que lo copie hacia arriba una vez y se ha copiado entonces para la posición superior. ¿Cómo lo podemos visualizar? Cuando nosotros le damos doble clic acá a la planta 1, vamos a visualizar solamente la planta 1. Si le damos nuevamente doble clic, vamos a visualizar todo lo modelado. Si queremos ver, por ejemplo, solamente la planta 2, le damos clic nada más a la planta 2 y estamos viendo solamente la planta 2. ¿Ok? Si le damos clic a la planta 2 nuevamente, estamos viendo todo el modelo. Sí. Y si quisiéramos nuevamente copiar la planta 2 para la planta 3 y 4, nos vamos a planta, copiar contenido de la planta y lo hacemos 2 veces. Porque nos falta el piso 3 y el piso 4. ¿Ok? De esa forma estamos copiando los niveles típicos en una edificación. Vean que no se copian los apoyos quedan nada más para el primer nivel. Pero hasta ahí tenemos copiado entonces todos los niveles de los elementos. ¿Ok? Si quisiéramos ver solamente la planta 3, le damos doble clic a la planta 3. Es muy útil en realidad. SAP y ETABS tienen también la opción de ver solamente algunas plantas, pero no es tan rápido. Tenemos que indicar de qué nivel a qué nivel nada más queremos verlo. Pero esto es más sencillo. Ahora, lo siguiente, hemos visto las excentricidades para los elementos de acero estructural. Podemos verlo también para los elementos de concreto armado. Por ejemplo, esto lo va a dibujar igual que como SAP. Dibuja la viga respecto a su eje central en la planta que yo he dibujado. SAP 2000 hace eso, ETABS no lo hace. ETABS dibuja la viga, la parte superior respecto a la parte superior de la planta, al nivel de la planta. Y eso es más correcto, ¿cierto? Eso es más correcto porque es así como se construye. Esos cambios en realidad no te generan mucho inconveniente, no te cambia mucho el momento, pero puede ser más detallado al momento de analizar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nuevamente con estructura, propiedades, características adicionales, excentricidades. Nosotros hemos indicado una excentricidad inferior para que lo dibuje respecto a la parte inferior en los canales, y ahora vamos a definir uno nuevo con la excentricidad superior, que sea respecto a la parte superior del elemento, a este punto de acá. Le damos OK y le damos agregar. Se ha agregado entonces la excentricidad superior. Y estoy seleccionando la viga 24 y le doy aplicar. Correcto, se ha movido entonces la viga 24 a la parte inferior. Lo que estamos viendo ya es del otro eje. Estoy en una vista así. Y entonces ahora sí la viga se ha colocado la parte superior a la parte superior de la losa. Debería ser lo mismo para todas las vigas de concreto armado. Por lo cual podemos hacer simplemente así. Aplicar la excentricidad a todas las vigas. Vamos a hacer una selección de este tipo. Por la barra. Solamente tengo esta. Si tuviera otra sección también la selecciono. Le doy acá y le doy aplicar.
¿correcto? Se me ha movido entonces todas las vigas a la parte de la excentricidad. Otra característica que deberíamos visualizar es esta de acá. Vamos a ir a la proyección XZ, por ejemplo. Esto de acá. Eh, la viga tiene un traslape con la columna, ¿cierto? Entonces, para el análisis, la viga debería tomar esta longitud nada más a cara de la columna. Eso se puede hacer acá también en la excentricidad, pero no es obligatorio realizarlo acá, porque en el momento del análisis también en el momento del diseño, también vamos a tener que indicar que la longitud sea de acá a acá. Acá es para métodos, para la cuantificación de material más que nada. Vamos a tener visualizado acá, en relativo nos pide la longitud de la barra. La longitud de la barra la está considerando a eje, desde este eje hasta este eje. Pero acá hay un traslape, entonces hay que indicarlo que sea por acortamiento. Si le indicamos acortamiento, nos va a cortar la viga a este punto de acá. En el inicio y en el fin, toda viga tiene un inicio y un fin. Hay que indicar acortamiento en los dos lados. Si le damos a agregar, nos dice modificarlo, sí. Y ahora si vemos, la longitud es simplemente a la cara de la columna. A la primera cara que toca la columna. Si nosotros indicamos alargamiento, prolongamiento, vamos a tener que la viga no se va a cortar, sino se va a alargar hasta el otro extremo de la columna. Vamos a ver, ahora es hasta el otro extremo de la columna. Igual la otra viga estoy contando demasiado material. Hay que indicarlo como acortamiento. Y lo agregamos y lo utilizamos. Cerramos y así todas las vigas ya han quedado con esa cuantificación. ¿Correcto? Vamos a ir a la vista en 3 dimensiones, para lo cual ya tenemos todas las vigas correctamente modeladas. En cuanto a columna, no hago muchos ejemplos de columnas, de estas columnas, porque vamos a tener, por ejemplo, estos desfases, ¿cierto? Pero también se pueden solucionar con simples excentricidades. Por ejemplo, hay que calcular la distancia de este punto a este punto y simplemente lo movemos. Simplemente le damos la excentricidad. Vamos a tomar esta columna. Vamos a estructura, características adicionales, excentricidades. Vamos a definir una nueva y que sea de tipo, podemos hacerlo de tipo global o local. Si indicamos local, vendría a ser con los ejes locales. Vamos a habilitar los ejes locales. Y esos son los ejes locales. El eje local 1 es el rojo, el eje local 2 es el verde y el eje local 3 es el azul. Respecto al eje local azul, vamos a poner local, que es el azul, vendría a ser el eje local 3. Y vamos a darle un valor de z mayor. Vamos a colocarle, por ejemplo, esta distancia en realidad no sé qué distancia es, no sé cuántos centímetros serán. Se puede calcular calculando el baricentro de esta figura y luego medir esta distancia hasta acá y restarle 15 centímetros que es la viga. Pero mejor lo voy a tantear de poco a poco porque no es necesario ser exactos. Le voy a dar, si esto es 15 centímetros, esto debe ser aproximadamente 3 o 4. Tanto al inicio como al fin de la columna. Y le doy un nombre, excentricidad de columna en T. Lo agrego, lo cierro y lo voy a aplicar a esta columna. Vean que me ha movido la columna hacia la parte en realidad del lado incorrecto, hacia el otro extremo. Simplemente hay que cambiarlo, que no sea más 4, que sea menos 5, por ejemplo. Le damos a agregar, modificar. Hay
que ver que está saliendo mal. Este es el eje local 1, el eje local 2, el eje local 3 y me sigue sacando hacia afuera. Es que estoy con el relativo en la parte superior, el relativo debe ser en la parte central. Ok, ahora sí, está con 5 hacia afuera, vamos a ponerle 4 hacia adentro, que es como debía ser. Le doy a agregar, modificar. Ahora sí está entrando un poco más, debe ser 5 centímetros. Modificarlo, sí, un poco más, 6.5 y lo agregamos. Ok, me pasé, puede ser un poco menos, pero es así como vamos a estar cambiando la longitud. Pueden llevarlo a AutoCAD también y calcularlo exactamente. Vamos a tomarlo un poco menos, 6.4 y lo agregamos. Ok, ya es cuestión de decimales, hay que aplicar esa excentricidad a todos los elementos de la columna que hayamos que querramos considerarlo. A esta de acá también y a esta de acá también. Lo que pasa es que acá tengo 4 niveles y tengo que seleccionar las 4 columnas. Lo mismo tendría que estar haciendo acá. Tendría que estar seleccionando las 4 columnas de acá y le aplico. Y vean cómo ya se mejora el modelado. Okay, lo mismo puedo hacer con esta columna de acá, porque lo he hecho respecto a los ejes locales. Este es el eje local y se va a introducir adentro. Y lo mismo pueden hacer con la columna en L, simplemente le dan excentricidad en el eje local 2 y en el eje local 3 y se va a ir moviendo. Su línea de modelado va a seguir siendo el centro, entonces no va a haber cambios en desplazamiento de los nodos, solamente estamos moviendo la figura. Vamos a generar la visualización en 3 dimensiones. No quiero ninguna proyección, no quiero los ejes locales y entonces esa vendría a ser el modelado correcto. Otra cosa, se le está colocando un acortamiento, hay que eliminar ese acortamiento en esta propiedad, en la excentricidad, no hay que colocarle acortamientos, que sea a eje, porque ya hemos colocado el acortamiento en las vigas, ¿correcto? Ahí se completa. Tienen que saber de dónde se producen los cambios para producir eso. Entonces, no sé si está todo claro o tienen alguna consulta. Se debe ser más preciso en cuanto a este tipo de definiciones, ¿no es así? En Josué, si hay que ser más específico que tabs, no, en realidad no es mucho el cambio, no te demora hacer colocar esas propiedades y el cambio en realidad no es mucho, en realidad si lo dejábamos al centro y vamos a ver en resultados luego que en resultados teníamos 12.8 toneladas metro de momento, al cambiar esa excentricidad cambiará a lo mucho a 13.2 o quizá un poco menos, 12.4 toneladas metro. Y con un poco más de fuerza, tu cantidad de acero en realidad no va a ser muy notoria. Lo que sí está el acortamiento, por ejemplo, el acortamiento y prolongamiento, eso sí es importante para el cálculo de la masa sísmica. Pero también esa cantidad de masa sísmica, el peso que te pueda generar ese duplicado, no es muy relevante respecto a todo el peso de una estructura muy grande.
Entonces solamente son detalles para corregir en el modelo, pero sí los puedes hacer, los tienes que hacer. ¿Ok? Quizá lo más relevante es sí cambiar estas propiedades de del modelo, es decir, el modelo de cálculo de panel. Por ejemplo, yo definí este aligerado en una dirección, ¿cierto? Le he indicado que sea en una dirección que sea de tipo diafragma rígido, rigidizado, y que no haya elementos finitos. Estas cosas sí hay que ser cuidadosos, porque si nosotros indicamos, por ejemplo, sin rigidizado, ahí sí estamos cambiando el cálculo como una edificación donde todo esto se va a desplazar conjuntamente. ¿Ok? Esas consideraciones sí de propiedades de análisis, esas consideraciones sí hay que hacerlas, hay que ser cuidadosos. Pero con eso que he indicado es lo que siempre vas a indicar para losas rígidas. Otra duda, en el caso que tenga columnas de concreto con vigas de acero, ¿se modelaría todo en conjunto? Sí, claro, siempre. Columnas de concreto con vigas de acero, sí. Eh, lo que deberías revisar en ese tipo de estructuras ya es eh, la conexión, ¿cierto? Si tu conexión, por ejemplo, de la viga, de la viga de acero a la columna, es solamente una conexión del alma, es decir, no conectas las alas, solamente conectas el alma, entonces solamente estás transmitiendo fuerzas de corte y deberías colocarle a la viga esa relajación de Pinet que había indicado. ¿Ok? En estructuras de acero lo que hace el análisis, lo que tienes que revisar en análisis es las conexiones. Pero sí la modelas igual, la modelas igual y ya respecto de lo que quieres transmitir, le colocas propiedades. Por ejemplo, ¿cómo es una conexión sin momentos? Conexión sin momentos me sale Wi-Fi. Conexión de viga pilar por alma. Por ejemplo, en estas conexiones donde me suelda el ala, me suelda el alma, no debo colocar esos pinet, esa relajación. Voy a buscar una donde debo, acá, otra. No sé si han visto que hay ocasiones en que en esta parte se le hace un corte al ala. Es decir, se corta el ala en esta parte y solamente dejamos conectado el alma. No conectamos el ala. Si no conectamos el ala, en la viga el momento va a ser de esta forma. Por más que acá esté la columna, el momento y la otra columna acá, si no conectamos el ala, la gráfica de momento va a ser de esta forma. Es decir, el momento en los extremos va a ser cero. Para que el momento en los extremos sea cero, nosotros debemos colocar esta relajación acá. Estructura, relajación y pinet pinet. Este pinet pinet lo que me indica es que los momentos en los extremos van a ser igual a cero. Son liberados. Son liberados y quiere decir que van a ser igual a cero. ¿Ok?
Vamos a ver, les voy a explicar más también a detalle en el módulo de edificación de acero, pero para que lo tengas en cuenta. Ahora, si conectan las alas, si conectan las alas con soldadura o con pernos, la gráfica de momentos va a ser como cualquier gráfica de momentos que conocemos. Si esta es la viga, va a tomar momentos, ¿ok? Va a tomar momento negativo. ¿Por qué? Porque las alas transmiten momentos y las almas transmiten corte. Pero sí, con respecto a tu duda, se modela todo al mismo tiempo. Las vigas de acero, las columnas de concreto. ¿Ok, José? Ok. Si no tuvieras ninguna otra consulta, hasta ahí sería la sesión del día de hoy sobre modelado de estructuras en los módulos de robot. Sí, dime, no hay problema. Si en la losa tendría lo que es el sistema Steel Deck, ¿cómo se modelaría? Si no me equivoco, acá también tenemos la opción de el acero con esas opciones. Vamos a buscar acá, tiene en realidad bastantes. Esta podría ser, por ejemplo, ¿cierto? Donde tienes el Steel Deck. Indicar nada más el material de concreto con pletina, sobre pletina trapezoidal. Esa creo que es la más cercana. También tenemos la pletina trapezoidal nada más, pletina ondulada, losa unida a pletina trapezoidal. Esta vendría a ser la más exacta en todo caso. El problema con esto es que no te permite introducir dos materiales, solamente uno. Sí, acá te permite introducir el material de la pletina. Acá indicarías el material A36 y acá vendrías a indicar el material F'C210. ¿Ok? Este es el módulo de elasticidad del acero. No sé si eso resuelve tu duda. Ok, entonces estaría cerrando la transmisión.